En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te damos gracias porque nos permites estar aquí congregados en tu nombre, especialmente en ese esfuerzo que hacemos desde la razón para comprender un poco más acerca de tu misterio santo, el misterio de tu intimidad. En este día, Señor, nos disponemos a hablar del Espíritu Santo. Ayúdanos a estar siempre dóciles y prontos para hacer la voluntad que de ti viene y a través de él nos comunicas. Que la docilidad nuestra, el Espíritu Santo, sea que lo que nos ayude a vivir en esa caridad. Te ofrecemos este esfuerzo, te ofrecemos esta lección, pidiéndote por cada una de las necesidades que hay en nuestras familias, en nuestros hogares, y también te lo ofrecemos por la paz en el mundo. Te lo pedimos a ti que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no sé, antes de iniciar con la sesión número 13, que es el Espíritu Santo, si hubiese alguna pregunta todavía de lo que vimos la semana anterior acerca de la persona del Hijo. Creo que estamos en orden. Entonces, vamos a dar pie a la sesión de hoy, que sería la del Espíritu Santo. Primeramente Dios. Estamos ya en la tercera persona de la Trinidad. Déjenles hago compartir la pantalla. Ya hemos hablado del Padre, ya hemos hablado del Hijo, y ahora pues nos corresponde hablar acerca del Espíritu Santo y lo que eso implica. Ya, me perdí tantito acá. Ahí estamos ya con lo del Espíritu Santo. Entonces, dejen acomodar aquí las ventanitas para que los pueda yo ver. Bueno, pues comenzamos a hablar con esto del Espíritu Santo. Esta persona del Espíritu Santo, pues como se dice en algunos lenguajes, ¿verdad? Quizás el más desconocido de las tres personas divinas. Vamos a hablar un poquito acerca de él. Lo primero que nos vamos a encontrar en nuestro manual es que nos van a presentar una serie de imágenes que a través de la Sagrada Escritura, a través de la tradición, se han ido elaborando acerca de la persona del Espíritu Santo. Algo que tiene que quedarnos muy claro desde el principio: a diferencia del Padre, a diferencia del Hijo, al Espíritu Santo no lo identificamos bajo una forma específica, una forma personal que tenga claridad. Nos queda muy claro, sin duda alguna, Cristo, porque es verdadero hombre, entonces pues se le conoció, tiene características muy claras y muy definidas en esa forma de persona, como nosotros lo entendemos. Hablar de Dios Padre, gracias a la revelación de Cristo, pues también se nos presentan ciertos elementos que nos permiten darle esa forma personal. Pero en el Espíritu Santo, si ustedes se dan cuenta, la forma en la cual se representa no es una persona, no es alguien que tenga piecitos, manitas, la cabeza, como lo hacemos con el Hijo, como lo hacemos con el Padre, sino que acá hay más bien una serie de imágenes. Y vamos a ver cuáles son esas imágenes y vamos a ver por qué se asume que no se ubica, digamos así, bajo una presencia así tan personal, una forma tan personal como lo que tenemos con el Padre y el Hijo. Entonces, vamos a ver nosotros esta realidad. Ahora, otro detalle: el Espíritu Santo carece de nombre propio, porque hablar del Espíritu y hablar de lo santo es algo que se aplica a Dios. Tanto como Dios Padre como Dios Hijo son seres espirituales, y tanto el Padre como el Hijo son santos. Entonces, tanto el Hijo como el Padre también son Espíritu y son Espíritu Santo. Entonces, no hay un nombre propio. En el Padre totalmente sin problema alguno, en el Hijo lo mismo, pero el Espíritu Santo no tiene nombre propio porque esa misma realidad la comparte con el Padre y la comparte con el Hijo. Por eso son tan necesarias las imágenes
que se pueden obtener desde la reflexión, desde la Sagrada Escritura y la reflexión del hombre para hablar de él. Vamos a ver una a una estas imágenes. La primera imagen que nos vamos a encontrar en el texto sagrado, cuando se habla del espíritu, es la del soplo, la del aire, la del viento. Esta imagen se traduce en el hebreo como ruaj. La palabra ruaj es lo que significa el aire, el soplo que se da. ¿Cómo nos lo encontramos? Primero en el libro del Génesis. En el libro del Génesis, en el momento de la creación, recordemos nosotros cómo se está desarrollando la escena de la creación, y entonces se habla de que la creación está anhelante y está sucediendo. Y entonces hablar de la creación, en ese momento surge el soplo de Dios, y de manera especial ese soplo de Dios va a recaer precisamente sobre el ser humano que le va a dar la vida, ¿no? Pero aquí todavía no podemos aplicarlo directamente a una de las personas divinas, sino como que ese espíritu que aleteaba sobre las aguas puede hacerse referencia tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo, porque los tres son seres espirituales, los tres son santos, entonces ese espíritu puede ser cualquiera. Aquí en la reflexión algunos han atribuido la presencia de ese espíritu que aleteaba sobre las aguas al Hijo, a Cristo, y otros tantos al Espíritu Santo y al papel que tiene en la creación. Entonces, aunque de manera general nosotros ubicamos con este espíritu que sobrevolaba las aguas al Espíritu Santo, lo más preciso es decir esto, es algo genérico, que puede aplicarse tanto al Padre como al Hijo. En el momento ya más preciso todavía de la creación del hombre, se dice en el texto que se le inspira al hombre ese aliento de vida. Y con eso el hombre entonces recibe el ánima, es animado. Recordemos que la palabra ánima, latín, es el alma, como decimos las ánimas benditas del purgatorio. Entonces aquí, aquello que le anima, aquello que le da vida, que lo hace ser un ser viviente, es precisamente ese viento, ese soplo de vida. Y por eso nosotros podemos decir, el término ruaj, el hebreo, es algo que comunica la vida y que entonces puede aplicarse tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. En precisión, nosotros casi siempre lo vamos a ubicar al Espíritu Santo, pero también puede prestarse a lo otro. El Ruaj es el que comunica entonces la vida, y no solo eso, sino también una vida nueva. Y hay varios momentos, varios textos en la Sagrada Escritura que nos muestran esta realidad. Tenemos primero Isaías 11:1-2. Se habla del retoño de Jesé, se habla de que nacerá un vástago. Sabemos que esta partecita es lo que estaba prefigurando el nacimiento de Jesús, el Mesías. Pero hay algo que aclara el profeta Isaías. Sobre ese vástago va a estar el Espíritu. El Espíritu está sobre el Mesías. Es lo que va a reproducir más adelante también Lucas, San Lucas, cuando presenta a Cristo, que está precisamente ahí iniciando su ministerio en la sinagoga, cuando empieza a hablar, también se dice esta parte, ¿no? El Espíritu está sobre mí. Entonces, ahí está la presencia del Espíritu dándole la vida, la sabiduría al Mesías. El pasaje de Ezequiel 37:9-10 es el que se conoce con el nombre de los huesos secos. Este pasaje es muy hermoso y es muy interesante, porque es cuando Dios, y ojo con esto, porque esta cita bíblica es única, Dios le permite a un ser humano, a Ezequiel, dar vida a lo que ya estaba muerto. Esos huesos secos, que ya no tenían vida ni nada, empiezan a tomar nuevamente carne, y no solo eso, sino que adquieren vida. Dios le permite al profeta ser ese intermediario para que los huesos secos recobren la vida. Entonces, aquí también nosotros nos damos cuenta cómo el Espíritu da una vida nueva a lo que ya estaba muerto. En el Evangelio de Juan, en el diálogo de Jesús con Nicodemo, también se habla de esto, cuando Jesús le dice a Nicodemo que hay que renacer nuevamente y hay que renacer de lo alto, hay que tener una vida nueva, presencia del Espíritu. El libro de los jueces también se nos menciona en las citas que vienen ahí, cómo Dios escoge a los jueces a través del Espíritu para ayudar a su pueblo. El libro de Samuel también, bajo la misma lógica, es el Espíritu el que ayuda a elegir, a escoger a quien va a ser el rey Saúl. Después el profeta Joel también recuerda cómo ese Espíritu inspira a los profetas
para que le den ánimo, para que le den vida a su pueblo que estaba en el exilio. El libro de Hechos también nos habla del momento de Pentecostés y la acción de que tiene el Espíritu Santo dando esa vida nueva a la iglesia que están haciendo. Y también de manera muy hermosa, San Juan, cuando llega Cristo, después de haber muerto y que resucita y se aparecen los apóstoles, lo presenta desde esta manera, ¿no? Dice que sopló y les dijo, reciban ustedes al Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, quedarán perdonados. Viene todo ese texto. Pero aquí se está imitando el soplo que había sucedido en la creación. Así como en el momento de la creación del hombre, ese soplo le da vida al hombre, pues ahora Cristo también le da nueva vida, en primer lugar a los apóstoles, para que esa vida nueva la comuniquen desde lo que llamamos los sacramentos. Algo más de esto, ¿no? Cómo el credo va a recoger esas expresiones que reflejan lo que estamos diciendo. Cuando en el credo decimos del Espíritu Santo que es Señor y es el Señor dador de vida y es el Señor que habla por los profetas, es donde se recoge todo esto. El Espíritu que comunica la vida y que da la vida nueva. Esa es la primera imagen, la del viento, la del aire, el ruaj. Una segunda imagen tiene que ver con el agua. Se habla del Espíritu Santo a partir de estos términos, el agua viva, que da la vida, que bendice la humanidad. Ahí tenemos los textos. Está la referencia a las aguas del diluvio, cuando estaba el episodio de Noé. Entonces ahí esas aguas están purificando y van a dar pie a una nueva era. Están las aguas que salen del templo, ahí en el profeta Ezequiel, y que por donde pasan dan vida, ¿no? Se va haciendo una corriente que va dando vida. Está esa agua que sacia la sed, que da vida eterna, y Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, quien cree en él también tendrá esa agua viva para dar vida nueva. Estas figuras del agua se aplican también al Espíritu Santo. Es una figura que casi nosotros, por ejemplo, no utilizamos, pero también significan o pueden ayudar a describir al Espíritu de Dios. Y estas imágenes tienen un valor muy especial, sobre todo en la cuestión sacramental, el uso del agua. Una tercera imagen, quizás de las más conocidas, es el fuego. Cuando hablamos del Espíritu Santo bajo la lengua de fuego, especialmente en Pentecostés, pero es algo que antecede. En el profeta Isaías, cuando el profeta tiene esa revelación de Dios, entonces ese fuego se recibe en sus labios para que se purifiquen y entonces pueda pronunciar, pueda llevar el mensaje de Dios. Este fuego también nos recuerda cuando Moisés está en el monte, se encuentra con la zarza ardiente, que es así esa presencia divina, es la esencia de Dios. De manera especial, ya les decía, las lenguas de fuego en Pentecostés, ¿no? Recordemos que Pentecostés, pues es el episodio que está en contra o está restaurando lo que pasó en Babel, en la dispersión de Babel. Y aquí se ven dos aspectos, ¿no? Cómo esa comunicación de Dios a través del fuego es eficaz y además genera la unidad. Fíjense, pensemos en un incendio. Cuando el incendio comienza, arrasa todo lo que tiene a su pie, ¿no? Entonces hace una comunicación eficaz. El fuego va comunicándose a todo lo que tiene delante y eso, por eso se usa como una imagen acerca de cómo Dios se comunica. Este fuego es esa imagen, por eso, que penetra todas las cosas. El fuego es sutil, es ágil, es eficaz, se extiende a todo, pasa de una cosa a otra, se adapta a todas las cosas. No es que el fuego así como que se encuentre delante de una cosa y diga, no, aquí no puedo pasar, entonces me voy a dar una vuelta, ¿no? O sea, el fuego penetra todo, literalmente, ¿no? Esta imagen por eso nos habla mucho del Espíritu Santo. Es como Dios se comunica y se comunica con todo y a través de todo. Y así es el Espíritu Santo, ¿no? Ese Espíritu que no vemos, que es invisible, es como ese fuego que penetra todo ser humano que lo permita. Tenemos otra imagen que es la imagen de la sabiduría. Esta imagen de la sabiduría es una imagen que se aplica tanto al Hijo como al Espíritu Santo. El Hijo también es considerado como la sabiduría del Padre. Vamos nosotros a retomar cómo se aplica al Espíritu Santo. En el libro de la sabiduría, en ese episodio de 7, 22, 26, entonces todo lo que se aplica a la sabiduría realmente se aplica al Espíritu Santo. Se trata de un espíritu bueno, positivo, todo lo ilumina, todo lo promueve, todo lo lleva al bien. Y viene una indicación muy interesante.
en ese mismo libro de la sabiduría. El hombre que desea y quiere ser santo es entonces el hombre que desea, que implora, que pide y se deja penetrar por el Espíritu. Es la parte de esa sabiduría. Esto también se relaciona con la forma como Dios se comunica, la comunicabilidad del Espíritu. Y lo vemos en estas dos citas. En Hebreos se habla de una espada de doble filo. La espada de doble filo, imaginémosla, ¿no? Tiene un cuchillo, pensemos así, que tiene filo por los dos lados. Si yo paso, corta de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿no? Entonces penetra totalmente todo, discierne lo que va encontrándose, y es precisamente por eso que también se aplica el Espíritu Santo. Es la capacidad de comunicarse. En la primera carta a los Corintios también se habla de ese espíritu que escudriña todo. Así entonces, bajo esta imagen, el espíritu se hace íntimo, llega a lo más profundo de nosotros, nos penetra, y esto es muy hermoso, es muy consolador, porque podemos darnos cuenta cómo realmente el Espíritu Santo habita en nosotros, nos llena de vida, a menos que nuestra soberbia se lo impida, que es a veces el problema que hay. Un paso más a una imagen también de las que más conocemos, la imagen de la paloma. La imagen de la paloma pues nos remite desde el Antiguo Testamento a las palomas mensajeras. Era también como Dios estaba precisamente comunicándose a los profetas a través de esta realidad. Y también en el Nuevo Testamento pues ya se aparecen los episodios del bautismo, donde se está significando así el Espíritu Santo. Otra imagen es la del óleo, la unción, el crisma. Tanto Isaías como Lucas hablan de esto, ¿no? Ya les platicaba yo ahorita en la imagen primera. El Espíritu está sobre mí. ¿Y por qué está sobre mí? Dice Jesús, porque me ha ungido. Esa unción que se hace es para fortalecer. Es la presencia de vida del Espíritu Santo que está dando fuerza, ¿no? Pensemos el óleo, el aceite, la pomada, así lo conocemos más nosotros. Entonces, pues me caí, pues cómprate una pomada de la campana, una pomada del tigre, una pomada de árnica para sanar, para curar. De ahí que se use bajo este signo en estos sacramentos: bautismo, confirmación, el orden sagrado, la unción de los enfermos. Viene otra imagen. ¿Cómo se habla del Espíritu Santo? Siendo el dedo de Dios. Entonces, al usar este símbolo de su mano, de la mano de Dios, el dedo de Dios, se expresa su poder. Recordemos aquí precisamente esa imagen quizás de la Capilla Sixtina, donde está Dios Hijo, Dios Padre, casi, ¿no? Perdón, Dios Padre creando al hombre, casi se están tocando, ¿no? No se alcanzan a tocar, porque el dedo del hombre parece como que se va hacia abajo, como que es signo, se dice, así lo quiso retratar Miguel Ángel, de que del hombre pues no siempre responde a lo que Dios le hace, ¿no? Pero el hecho de que Dios se estire hacia el hombre a través de la mano implica cómo a través de su mano ese salir de Dios hace realidad, y expresa entonces por eso el poder de Dios, su operatividad, lo que le posibilita actuar, y también pues se sugiere este sentido del contacto. ¿Quién llama al Espíritu Santo así, dedo de Dios? El mismo Jesús, Lucas 11:20, ¿no? Es el dedo de Dios que sirve para arrojar a demonios. Por eso habla de ese poder, de esa fuerza divina. Este dedo de Dios se va a reflejar también en el Éxodo, en el Deuteronomio, porque es el dedo con el que se escriben las piedras, las tablas de la ley, los mandamientos. También ese dedo de Dios se expresa en el capítulo 8 del Éxodo, y se habla tal cual de esa presencia del dedo de Dios que va como definiendo la historia. Y esta expresión tan hermosa, ¿no? Que usa San Pablo cuando le hablan los Corintios, dice a los Corintios: tú eres una carta de Cristo. Tu vida, nuestras vidas, dice así San Pablo, son una carta de Cristo que no se escribe con tinta, se escribe con el Espíritu de Dios. El Espíritu es, digamos, el dedo, el lápiz con el que Dios escribe en nosotros. Lo recuerda ahí San Pablo. Una imagen más es esta del sello. Un sello sabemos nosotros que es indeleble, que no se borra. Y se pone ese sello para indicar la pertenencia. Entonces, así como luego le hacemos, tengo yo mis libretas, le pongo un sellito, ¿no? Para que sepan que son mis libretas, ¿no? Si estoy en el campo, a lo mejor se va a poner ahí a los animales la marca, para que sepan que son mis animales, indica esa pertenencia. Y es una condición definitiva.
Entonces, quien recibe el Espíritu Santo queda marcado precisamente de ese carácter que llamamos que es indeleble. Esto lo vemos en primer lugar en Cristo. Él es el portador de esa marca, de ese sello irrevocable, definitivo, no hay vuelta atrás. Y con ese mismo sello con el cual Cristo se ha sellado, también nosotros quedamos sellados y estamos ahí esperando precisamente la realización definitiva de toda la vida. Esto, pues obviamente, si somos sellados del Espíritu Santo, si somos del Espíritu Santo, pues se tiene que mostrar en el comportamiento cristiano. Eso nos lo recuerda a San Pablo. Hay por ahí alguna expresión también en el libro de Isaías que habla de cómo se lleva tatuado a Dios, cómo Dios nos lleva tatuados y nosotros lo llevamos tatuados a Él. Y también se habla del Espíritu Santo bajo la imagen de un don. El Espíritu Santo es enviado, sabemos nosotros, para nuestra santificación. El hecho de que el Espíritu Santo venga del Padre significa que el Padre Dios nos los está regalando. Es el don que nos da. Y ese don no es exclusivo de los apóstoles, no es exclusivo de los judíos, es para todos. Es Jesús mismo el que promete ese don. Cuando Jesús les dice, bueno, me voy a ir, pero vendrá otro y les habla de él, ¿no? Y Pablo lo termina de aclarar diciendo, ese don nos ha sido dado en nuestros corazones. Es otra imagen, la imagen del don. Tenemos otra imagen, la imagen del amor. Aquí podemos recordar cómo quizás la novedad más revolucionaria del Evangelio que se presenta en Juan es cuando nos habla de Dios como amor. Dios es amor. Y desde ahí el amor es algo que se puede explicar muy perfectamente a través de la naturaleza del Espíritu Santo. Nosotros hablamos en la imagen de San Agustín, cuando hablamos de la Trinidad, el Padre es el amante, el Hijo es el amado, pero aquello que fluye, aquello que los une, es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo se presta mucho para hablar del amor. El Espíritu Santo es un don. ¿Cómo se manifiesta este don? Cuando uno ama, uno se dona. Por eso el don muestra ese amor. Y así entonces el primer don que realmente se puede hacer es ese, es el amor. ¿Cómo se expresa esto en la Escritura? Lo tenemos en estos textos, Romanos 5:5, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. 8, 14, 16 también de Romanos en el capítulo 8. El amor establece un vínculo de amor perfecto, duradero. ¿Por qué es algo perfecto y duradero? Porque por el amor somos hechos hijos de Dios. Ahí está el vínculo, ¿no? Y también ese amor expresa en nosotros el deseo que tenemos de Dios. Y ese amor, pues tan hermosamente retratado de San Pablo, ¿no? En el himno de la caridad, es el principal de todos los dones. El que no tiene amor, nada es, ¿no? Y es un don que no termina. Podría pasar todo menos ese amor. Esta otra imagen, que es la imagen de la paz. Cuando Cristo funde sobre los apóstoles el Espíritu Santo, el fruto que genera es la paz. Entonces, la presencia misma del Espíritu Santo se muestra, se manifiesta en esa paz que es don de Dios y esa paz que permite que se cumpla el signo de Dios. Y aquí en esto, pues vale echarle una meditación, una leída, un momento de oración con estos dos himnos, ¿no? Que son para nosotros conocidos, el Veni Creator Spiritus y el Veni Santo Spiritus. Son himnos, son oraciones que hacemos ya de tradición y donde se habla de estas imágenes. Ahora, ya son 11 imágenes las que nos presenta la guía. Todavía pudiese haber muchas otras más imágenes, pero al final y al cabo vamos dando cuenta de toda la forma que se usa para representar el Espíritu Santo. Es el amor, es la paz, es un don, es un sello, es el dedo de Dios, es el óleo, es la paloma, la sabiduría, el fuego, el agua y ese ruaj, el soplo. Son las imágenes que se encuentran y que hablan del Espíritu Santo. Si nos vamos dando cuenta entonces, pues no hay un nombre propio, todo se aplica, pero esas imágenes nos ayudan a darnos cuenta de cuál es su función, de cuál es su tarea. Doy un paso más en lo que tenemos para hoy. Está, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en la historia?
¿Cuál es la actuación? Entonces, lo primero que acá tenemos que decir nosotros, Dios, el Padre Eterno, envía el Espíritu Santo a la historia del hombre. Y entonces esa historia humana ahora se hace una historia sagrada. Cuando hablamos de la historia de la salvación, generalmente pensamos en cómo se fue liberando el pueblo judío, el papel que jugó Abraham, Moisés, los profetas, y es cierto, pero también la historia de cada uno de nosotros es una historia de salvación. Es Dios que a través del Espíritu Santo actúa en nuestra historia personal, en nuestra historia colectiva, y hace de esta historia una historia sagrada. ¿Por qué? Porque Dios actúa en la historia, y actúa en la historia precisamente a través del Espíritu. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué Dios actúa en nuestra historia a través del Espíritu? Porque quiere llevarnos a la comunión con Él. Lo que se va a llevar Dios mediante en plenitud en la parucía, en el final de los tiempos. Dios quiere llevarnos hacia Él. Por eso se dice que actúa y esa es la finalidad de esta actuación. Por esta razón, por este motivo, cuando se habla de la divina providencia, se le aplica mucho más al Espíritu, porque Él es el que está actuando en la historia. Aquí viene de inmediato pues el asegún, vea. Si Dios actúa en la historia para llevarnos a la salvación, ¿dónde queda la libertad humana? Y nosotros tenemos que decir, la respeta. La respeta, jamás nos violenta para obligarnos a hacer algo que no queramos. Es gracias al Espíritu Santo que el hombre puede, si se deja, iluminar su mente, que su naturaleza se cure, que se calmen las pasiones que luego se experimentan, que se refuerce la voluntad, nos da fuerza de voluntad, cómo esa caridad es movida por el Espíritu Santo. Y entonces cuando nuestra mente se pone en orden, la naturaleza humana, cuando las pasiones, ¿no?, se someten, cuando la voluntad se encamina, cuando la realidad del amor es de veras actuante, es la forma en cómo colaboramos con Dios. Somos dóciles a Él. Dando un paso más, entonces hay que precisar esto. Mientras el Espíritu Santo está actuando, el hombre puede hacer una colaboración o todo lo contrario. El hombre puede oponerse. El Espíritu Santo actúa, trata de guiarnos, pero también nosotros podemos decirle no. Entonces, bueno, mientras el hombre no oponga obstáculos, el Espíritu se hace presente en toda persona. Y entonces penetra en la persona de una manera infinita, omnipotente, y esto nos permite hablar de la ductabilidad del Espíritu Santo. La palabra ductabilidad, en los términos que la usamos, es una capacidad que tiene algunas materias para poder conducir el calor, para poder transmitir la electricidad. Tratemos de imaginar un poco así. El Espíritu Santo precisamente se hace íntimo, penetra en lo más profundo, porque es capaz de adaptarse a cualquier situación, a cualquier persona, a cualquier sujeto. Eso es su ductabilidad, su comunicabilidad. Y este es el punto importante acá. Quizás por eso no conocemos el rostro del Espíritu Santo, quizás por eso es una personalidad misteriosa, porque así es capaz de adaptarse a todos, se hace a todo, entra en todos, permanece dentro de todos, con todos, en todos. De ahí quizás que por eso el Espíritu Santo sea multiforme, tenga tantas formas para que entonces precisamente su actuar sea posible en el ser humano. Bueno, me llevé un poco a prisa ahorita la explicación, pero también es una lección breve. Son las imágenes del Espíritu Santo que se presentan en la Escritura, en la tradición. Les doy una vueltecita última. Está la del soplo, el ruaj, el agua, el fuego, la sabiduría, la paloma, el óleo, el dedo de Dios, el sello, el don, el amor, la paz. Entonces démonos cuenta cómo hay una multiforme, tiene muchas formas el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Quizás porque está actuando en nuestra historia, para que nuestra historia es una historia de salvación. Y lo hace adaptándose precisamente a las distintas situaciones y características que nosotros tenemos. Eso es un poco pues lo que se nos comparte hoy en la guía, en este tema acerca del Espíritu Santo. No sé si hubiese alguna pregunta, comentario para que lo pudiésemos atender. Sí, padre, nada más un comentario ahí, pues, es ductibilidad.
Ujú. Hay un error de dedo, hay ductabilidad, es ducti, A ver, de dúctil. permítame irme otra vez para corregirlo de una buena vez. Es ductibilidad, dice, ¿verdad? Sí, de dúctil, de que nos hace dúctiles. No, Ductibilidad, no, ductibilidad. Tiene razón. Ok, muchas gracias. no, gracias, padre. ¿Qué Ok, sería lo correcto, padre? ¿Ductibilidad o ductabilidad? no, con I, ductibilidad. La ductibilidad. Que es ahí en Sí, por esto decimos, nos hace dúctiles a sus, en el caso hacemos ahí una oración del Espíritu Santo, nos hace dúctiles a sus inspiraciones. Y es esa parte, ¿no? Aquí lo precioso es ver cómo al no mostrarse tal cual, digamos, queda sin límites y esa realidad es lo que le permite, ¿no? Penetrar en todo, con todo, en nuestra actuar, en nuestra vida. Josefa, tiene usted una pregunta. Sí, padre. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a saber la voluntad de Dios. Claro, claro. Fíjense ustedes, una forma muy, muy simple. Yo les recomiendo dos cosas. La primera, cuando uno siente en nuestro actuar que la estamos regando, lo que llamamos la conciencia, ¿no? Así como que voy a hacer algo y hasta digo, ¿y a poco no te remuerde la conciencia? Esas son las mociones espirituales. Esa es la acción del Espíritu Santo. Como que hay algo dentro de nosotros que nos dice, no, espérate, eso no lo hagas, no está bien, está mal, espérate, a veces sí le hacemos caso y bueno, a veces ni lo pelamos, ¿verdad? Entonces nos desbordamos y explotamos y bueno, viene ahí alguna situación. Pero el Espíritu Santo es el que se encarga a veces como de domarnos. Yo también luego lo imagino como si fuéramos como caballos desbocados, ¿no? Y es como la rienda, así como que trata de tenernos, a veces sí, a veces no. Y la otra realidad, estamos hablando del espíritu bueno, el espíritu de Dios, pero también está el espíritu del mal. ¿Cómo saber cuando algo viene realmente del espíritu de Dios? Podemos decir que tiene un síntoma fundamental. Lo que viene de Dios nos deja en paz y lo que no nos la roba. Si estoy así como que preocupadísimo, es que no sé qué, no sé, les pongo el ejemplo del seminario. Cuando algún chamaco, padre, es que no sé si de veras Dios me llama, es que tengo ya dudas, es que no sé qué, y es que ya no puedo dormir, y es que espérate que se te pase eso, porque no te está dejando en paz, y si no está dándote paz, eso no viene de Dios. Entonces, para tomar, por ejemplo, se recomienda en la vida espiritual, para tomar decisiones en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es buscar estar en paz, tal cual. Cuando está el agua agitada, el agua revuelta, no conviene tomar decisiones. Espiritualmente así se dice en principio. Entonces, como que son como las dos cosas, ¿no? Tener conciencia de cómo el Espíritu Santo nos pide esa docilidad. Les digo, yo me gusta verlo así como la rienda, ¿no? A veces como que siento que el Espíritu Santo es la rienda que me jala o el tapón que se me pone en el hocicote cuando quiero decir cosas que no debo decirlas, de tu tapón, ¿no? Es esa parte, eso. Lo más fácil a veces es lo otro, ¿no? O sea, sin contención alguna. Y es la forma como él actúa. Y la paz que nos concede. Gracias, padre. Ok, seguimos con la siguiente pregunta. Padre, ¿Sí? dentro de las múltiples formas de manifestarse del Espíritu Santo, en Hechos de los Apóstoles inicia diciendo que se escuchó un estruendo o un ruido, y después aparecieron las lenguas de fuego, o un viento también. O sea, eso es parte de la presencia de Él. Sí. Es el mismo soplo, no es el mismo. El ruido no es tanto ruido, sino lo que lo genera, ¿no? Es ese viento como fuerte. Ahora, en la misma escritura podemos recordar esa imagen tan hermosa y delicada del profeta cuando está esperando encontrarse con Dios y espera así como que un huracán y un terremoto y no pasa, y no pasa Dios. Y pasa en ese soplo, en esa brisa suave, dice, con ese viento suave, ¿no?
son esas multiformes maneras que tiene para expresarse, manifestarse. Gracias, padre. En la experiencia nuestra, pues siempre hemos, quizás por la costumbre, nuestra fe, como las imágenes más significativas del Espíritu Santo, pues será el fuego y la paloma. Como que sabemos de inmediato ubicar, bueno, es el signo del Espíritu Santo. La paloma, sin duda. Quizás porque es una forma como que delimitada, ¿no? Pero hablar de las otras imágenes que mencionábamos ahorita para representarlas, pues algunas gentes, si uno le pregunta a algunas personas, oye, a ver, San Juditas trae su fuego ahí, ¿no? Y si medio quiero jugar con ellos, sabías que tenía 2 cuernos, se portaba mal y se le cayó uno y me la compra, ¿no? Porque a veces esa partecita no hay gente que no ubica que era Hechos de los Apóstoles, Pentecostés, ¿no? Pero bueno, pues es el otro signo. Esta parte del agua, también siento que nosotros no lo usamos tanto, pero tiene luego mucho auge, sobre todo en las comunidades cristianas. Templos cristianos llevan mucho esos nombres, ¿no? El agua viva, el agua no sé qué, el agua quién sabe cuánto. Como que ellos usan mucho esa imagen, que sea exclusiva. Hoy estuve haciendo un pedido de cirios pascuales para las comunidades y un cirio que yo vi el año pasado y me gustó, me lo regalaron y ahorita ya vino el vendedor. En lugar de tener el signo típico que conocemos en cirio pascual, es el cirio que le llaman del agua viva. Entonces viene una simbología muy hermosa, ¿no? Que se asemeja también como un río y que significa pues toda esta presencia de Dios. Pero me decía el fulano, el vendedor, dice, padre, casi no se vende. Dice, porque o sea, no es la forma típica, entonces, aunque está el significado, no, como que no. Entonces, son las imágenes. Las demás imágenes, pues, cómo representamos, por ejemplo, la paz, pues la palomita y le ponemos el olivo, ¿no? La rama de olivo, pero representar la sabiduría, representar todo lo que las imágenes que fuimos viendo, quizás las más, como que entre más definida está la imagen, es ahí también esa parte en la cual nosotros como que decimos, bueno, está bien con esta imagen. No sé si en algún momento, pues creo que todos a lo mejor hemos tenido la oportunidad de hacer una fogata. El proceso que lleva el tronco que se está quemando es muy interesante. Yo no tengo ahorita los términos técnicos, no sé si alguno lo sepa. ¿Cómo se llama cuando el fuego abraza, digamos? ¿Qué es lo primero que sucede? Está el tronco y ¿qué es lo primero que va a suceder? Pues, oye, que truena. ¿Por qué truena? ¿Qué va sucediendo, no? Entonces, lo primero que sucede es que esa leña, lo que está sucediendo es que se empieza a secar. Todavía, si la leña no está muy seca, va a sacar como lagrimitas, ¿no? Como agüita. Esta imagen es como el Espíritu Santo también nos puede penetrar, digamos, nos puede quemar. Y algo que tiene que producir, es también nuestras lágrimas de arrepentimiento, de mi pecado, porque lo estoy reconociendo. Después de eso empieza ese tronar, como que va tronando, no recuerdo ahorita los nombres técnicos, y entonces se va abrazando, ¿no? Hasta que llega el punto tal donde se va consumiendo el fuego, pero hay un momento donde todavía no se consume ni el tronco ni el fuego, y entonces como que se hacen uno, ¿no? Como que está al rojo vivo, decimos. Ese es como el símbolo de esa unión que se da entre el sujeto que se deja quemar por el espíritu. Es una imagen muy hermosa de los términos técnicos que se pueden usar a partir de eso y que se aplica, por supuesto, acá. Bueno, creo que Leti tiene una. El actuar o el no actuar del Espíritu Santo en pecado, cuando el hombre está en pecado, ¿cómo lo explicaría? No, él actúa. Soy yo el que lo impide. Ajá, ahí ¿qué postura toma el Espíritu Santo precisamente? Pues él quiere. ¿Cómo le podemos explicar a la persona eso? Él quiere, ¿y tú? Entonces, esa parte, o sea, ¿qué tanto yo quiero? ¿Qué tanto me dejo querer?
digámoslo así, ¿no? Él quiere. Lo interesante es si yo quiero. ¿Y cómo demuestro mi querer? Bueno, en este caso, el haber caído en pecado es decirle no, porque él me movía a que no cayera en esto y le dije, no, sabes que caí, pero también me sigue actuando porque sigue suscitando dentro de mí ese deseo de cambiar, de convertirme, de arrepentirme. La pregunta sigue siendo la misma, ¿quiero o no? ¿Puedo seguir viviendo en mi pecado porque no voy a confesar o porque me da miedo, porque voy a quedar otra vez en lo mismo? Ese es mi no querer, porque él me empuja, ¿no? Me empuja, me empuja. Obviamente, entre más seamos dóciles al Espíritu Santo, la acción va a fluir un poquito más, digamos. Pero si yo me voy endureciendo, si ya pasó 1, 2, 3, 4, 10, 20 años que no me he ido a confesar, aunque sienta, ¿no? Así como que el empuje, ya me endurecí, me va a dar más trabajo, pero no significa que no pueda. Como sacerdote, una de las cosas más gratas, ¿no? Cuando se acerca alguien a confesar de años, así cuando, no la confesión que porque voy a ser padrino y que no sé qué, no, o sea, cuando hay una confesión, de época de confesiones normales, digamos, te llega una persona, ¿no? Y a mí me ha tocado gente que dice, padre, pues yo siempre vengo a misa, no comulgo. Yo sé que no comulgo porque sé que tengo esto, y tiene tantos años que no me confesaba. Y hoy hubo algo que me hizo acercarme porque anunciaron que había confesiones y me vine a formar. Ese es el Espíritu Santo. Y en ese momento de gracia, la persona no le puso barreras, ¿no? Y ya, y la experiencia es muy hermosa porque la persona, el sujeto se da cuenta, ¿no? De la esclavitud en la que estuvo, todo lo que se estuvo privando durante años. Y uno dice, bueno, pues qué tanto trabajo me da caminar de mi banca donde me están confesando. Pues nada, ¿no? Pero es esa parte. Y son experiencias también muy hermosas, donde uno ve precisamente esa acción del Espíritu Santo, de cómo ya desde el inicio, desde que nosotros nos acercamos a confesar, desde que nos ponemos de rodillas en esa actitud de penitentes para reconocer nuestro pecado, es un gesto de humildad, y ya nos pone ahí esa docilidad, ¿no? Como le digo al otro, pues Dios quiere, pero ¿y tú qué tanto quieres? En este caso, padre, porque sí está muy, a veces pasa mucho la vergüenza de confesar. Cuando nosotros hacemos oración por esa persona, le tenemos que pedir a Dios que precisamente toque su corazón y lo haga dócil, porque estas personas sí sienten esa necesidad, pero como que ganan la vergüenza, el sentirse mal, el dolor. Entonces la oración sería pedir que sean dóciles a esos impulsos del Espíritu Santo. Y yo le agregaría algo, que no piensen tantas tarugadas. A veces es lo que nos detiene, ¿no? Que empezamos a pensar, híjole, es que no, es que qué tal si me dice, qué tal si me regaña, qué tal si me ve la gente, qué tal si... Entonces, como que a veces, no sé si esa parte, ¿no? En los niños pequeños son más espontáneos y en esa espontaneidad se actúa. Los seres humanos hemos aprendido a domesticarnos a partir de formas, pero recordemos que tenemos nuestro instinto y tenemos un instinto animal. Si a un ser humano y a un animal lo dejan en medio del bosque, sin otra cosa más que lo que tienen enfrente, por supuesto que el que va a sobrevivir va a ser el animal. El ser humano, en la medida en que hemos avanzado tanto, vamos perdiendo esa parte instintiva, ¿no? Pero el instinto tiene un objetivo, la supervivencia, la vida. En este caso, digamos, hablemos de ese instinto espiritual. A veces lo hemos ido domesticando y no lo dejamos que sea libre, no dejamos que actúe. Es cuando nos detenemos, cuando pensamos, cuando esto, cuando lo otro, cuando aquello. Y a veces hay que dejar que salga así como el animal, esa parte animalesca, ¿no? Que le guíen sus instintos para tener vida. Así también nosotros, digamos, nuestra parte más original, que nos ayude a tener esa vida espiritual para acercarnos a Dios. Gracias, padre. Lolita, ¿tiene usted una pregunta? Nada más un comentario, padre, que
Una sola ocasión, me dio mucho gusto, bueno, siempre irme a confesar de alguna manera, estar en paz, ¿no? Pero esa ocasión me gustó mucho lo que el sacerdote me dijo. Me dijo, bienvenida a casa. Y normalmente siempre nos dicen Ave María Purísima, y ese bienvenida a casa le abre a uno un panorama de confianza, de verdad sentirse abrazado, ¿no? Como cuando ya tiene uno un buen rato que no ve a alguien y de alguna manera da un gusto enorme volverlo a encontrar. Así me sentí esa ocasión, Padre. Entonces, quiero pensar que de alguna manera el Espíritu Santo nos mueve y también ilumina a los sacerdotes en ese preciso momento para decirnos las palabras que queremos escuchar, que necesitamos más bien escuchar, no tanto que queramos, que necesitamos. Claro. Bueno, esa era una aportación nada más, Padre. Gracias. Es muy hermoso, y algo que también yo le sugiero, está muy en pañales, vamos a decirlo así, ¿verdad? Esa parte de la dirección espiritual. A lo mejor, bueno, pues la manejamos como sacerdotes, los seminaristas, pero en el común, ¿cuántos de nuestros laicos, cuántas personas primero buscan la dirección espiritual? Y segundo, ¿cuántos se animan a dar dirección espiritual? La dirección espiritual no es algo exclusivo de un sacerdote. Eso lo puede hacer cualquier bautizado y confirmado, porque ahí se recibió al Espíritu Santo. En algunos cursos que tomaba yo en los veranos antes, a mí me da mucho gusto encontrarme laicos en cursos de dirección espiritual. ¿Por qué? Porque precisamente, o sea, hablaba ya de que se va despertando esa conciencia y exige precisamente esa preparación técnica. Pero en todo eso, siempre creo que de una manera rudimentaria, vamos a decirlo así, de una u otra manera hacemos ese ejercicio de dirección espiritual. Cuando se acerca el familiar, la amiga, el amigo y pide un consejo. Entonces, ahí tenemos la oportunidad de dirigir, de discernir junto a esa persona y ayudarle a dirigir su vida, ¿no? Y algo que es fundamental, más allá de los consejos que yo pueda darle y de lo que mi experiencia de vida y miles de cosas, pero lo fundamental, cuando inicien ese momento de charla, de plática, del cafecito, donde se encuentren, pídanle al Espíritu Santo. Lo que le vaya yo a decir a esa persona, primero, ayúdame a escuchar. Y lo segundo, lo que le vaya yo a decir, que no sea yo, que seas tú. Y de veras, si uno se da cuenta de esa docilidad, porque a veces uno le dice cosas a la persona que tiene delante, y uno hasta uno mismo se sorprende y dice, chihuahuas, a mí de dónde me salió ahorita esto, ¿no? Es Dios, ¿no? Pero hay que ponerse en sus manos, en esa docilidad, decirle así tal cual, Señor, pues viene mi comadre, mi amiga, mi hermana, quien sea, a pedirme un consejo. Ayúdame, que no sea yo, que seas tú. Y esto implica esa docilidad. Y es algo que ojalá Dios quiera, pues se siga desarrollando dentro de nuestra comunidad de fe, dentro de la iglesia, ¿no? Ese ejercicio de la dirección del espíritu, la dirección espiritual, ayudar a la persona a discernir, es algo que sí requiere una preparación técnica, por supuesto, pero ante todo no podemos dejar de lado que es algo que Dios nos da, nos ilumina y hay que pedirlo. Muy bien. Bueno, creo que estamos llamando de preguntas. Vamos a hacer la oración y si Dios permite nos vemos por acá dentro de 8 días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, bueno, te damos gracias por este momento que hemos podido estar en tu nombre. Gracias porque nos has permitido congregarnos delante de ti y profundizar ahora tan solo un poquito más acerca de la persona del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser comprensivos hacia su actuar, a no ponerle barreras ni obstáculos, a aprender de él la libertad de movimiento en la cual él actúa para que no estemos cerrados esperando a que llegue a nuestra vida de una u otra manera, sino que en su multiforme manera de actuar, de estar con nosotros, siempre tenga un espacio en nuestra vida, en nuestro corazón. Y que movidos por este Espíritu Santo, siendo dóciles a tu voluntad,
podamos asemejarnos a Jesús y así llevar a cabo aquello que tú quieres que hagamos en nuestra vida de cada día. Te lo pedimos a ti, que si reinas por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Listo, ahí estamos entonces.